creo que encaja con lo que hemos estado viendo. Vamos a estar ahí en el libro, no sé si lo cambié, yo creo que no cambié la cita, ¿verdad? No sé porque tengo ahí Mateo, ¿verdad? Pero en mis notaciones yo tengo Lucas 15. No sé si no se cambió la cita, ¿verdad? Pero Lucas 15, vamos a ir a Lucas 15, por favor, ¿verdad? Vamos a necesitar cambiar eso, pero Lucas capítulo 15, y vamos a estar leyendo, ¿verdad? Versículos 11 al 32. Sígame y ayúdeme también a leer, ¿verdad? No me deje solo allí con él. Lucas capítulo 15, ¿verdad? Versículo 11. ¿Estamos ahí? Dice así la palabra de Dios. Lucas 15, versículo 11 al 32. Dice así la palabra de Dios. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido ¿a qué, hermanos? Misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle, y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro más gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Vamos a parar ahí, hermanos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta historia que el Señor Jesucristo relata, Señor, a sus discípulos. Es una historia que es usada comúnmente, Señor. Pero hay un principio bíblico importante dentro de esta historia, Señor. Hay un reto, Señor, para tus hijos. Hay una importancia, Señor. Hay un entendimiento, el cual te pedimos que esta noche podamos juntos como iglesia el poder ver de ellos. Bendice tu palabra. Que el Espíritu Santo, Señor, acomode en nuestros corazones aquello lo cual nuestros corazones necesitan esta tarde, Señor. Que tú seas el que obres. Te pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Hemos estado hablando en el mes de octubre sobre la cosecha de la vida cristiana, o la cosecha general, tanto en nuestras vidas como personas, en las vidas como familia y en las vidas como hijos de Dios.
Ahora, comenzamos a ver, ¿verdad? Primeramente, si usted recuerda, que hay dos clases de cosechas. Y estamos cosechando una o estamos cosechando la otra. No hay tal cosa que podemos cosechar las dos a la misma vez. Segundo, la semana pasada, si no me equivoco, vimos, ¿verdad? Cuál es aquella cosecha de más abundancia que podemos tener en nuestras vidas como hijos de Dios. Y si usted no recuerda, ¿verdad? Usted vaya a ver el video que va a ser puesto. Pero encajando con aquellas palabras que sería la abundancia de cosecha que el Hijo de Dios puede, ¿verdad? En su vida retoñar. ¿Se acuerda cuáles son aquellas palabras? Buen hecho, siervo fiel. Pero para llegar a poder tener esa cosecha de abundancia en nuestras vidas, escúcheme, no va a surgir así por así. Hay algo muy importante que necesitamos tener en cuenta en nuestras vidas. ¿Qué es mayordomía? Ahora, ¿qué es mayordomía? Estoy trabándome ahí, ¿verdad? A ver, hermano Eri, ayúdeme. Mayordomía. ¿Escribí mal eso ahí o está bien escrito? Es que se está diciendo mayordomía. Ok, una vez más. Mayordomía. Ahora, ¿qué es eso? No lo sé pronunciar, pero sé lo que es. Stewardship. Mayordomía. ¿Qué es eso? Bíblicamente son dos cosas. Es el cuidado de todo aquello con lo que Dios nos ha bendecido. Déjeme repetir eso. Es el cuidado de todo aquello con lo que Dios nos ha bendecido. Y cuando hablo de cuidado, no hablo de posesión. Es mío y no lo voy a compartir porque Dios me lo dio. No, lo voy a guardar. ¿Se acuerda con lo que pasó con aquel que recibió un talento? Esa fue su actitud. ¿Y qué pasó? Se le fue quitado. Porque cuando hablamos de el cuidado, estamos hablando de saber administrar de una manera eficaz cosas con las cuales Dios nos ha bendecido. Escúcheme, cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad bien importante como hijos de Dios. Si es que vamos a alcanzar aquella abundancia de cosecha en nuestras vidas, ¿qué es? Tenemos que saber administrar todo aquello con lo cual Dios nos ha bendecido. Si no sabemos cuidar lo que Dios nos ha bendecido, va a surgir otra cosa. Si no cuidamos, malgastamos. Segundo, mayordomía no solo implica el cuidado de todo aquello con lo que Dios nos ha bendecido, pero escúcheme, implica la sabia administración de responsabilidades de nuestros recursos dados por Dios. Una vez más, no solo tener el conocimiento, pero saber cómo practicar ese conocimiento. Eso quiere decir la sabia administración. No solo es el hecho, esta es la manera lo que voy a hacer. No, es el tener un cuidadoso, ¿verdad? Y planificado administración, ¿verdad? De cómo voy a desarrollar todas aquellas responsabilidades de aquellos recursos que Dios ha dado en nuestras vidas. Esa es mayordomía.
creo que la mayoría de los hijos de Dios no ejercen cuidado y no ejercen sabiamente la administración de todos aquellos recursos que Dios ha dado a sus vidas. Ahora, yo sé lo que usted está pensando ahorita. El dinero. Déjeme decirle, eso es parte del problema. Mayordomía no es solo, ¿verdad?, una área. Hay 4 áreas, ¿verdad?, en las cuales incluye la mayordomía cristiana. Y a veces no entendemos eso. ¿Se acuerda aquella historia en el Nuevo Testamento cuando aquellos venían y daban, ¿verdad?, y daban en abundancia? Pero ellos habían malentendido lo que mayordomía era. Era no solo el hecho de dar tu dinero. Mayordomía va más allá de eso. Mayordomía, escúcheme, ¿verdad?, bíblicamente incluye 4 áreas de nuestras vidas. Ahora, pero no puedo dar esas 4 áreas sin tener el entendimiento, aquella responsabilidad que usted y yo tenemos de cuidar y sabiamente administrar todos los recursos que Dios da a nuestras vidas. ¿Cuántos recursos? Todos. Y mire, este es un principio que vemos desde la creación. Vamos a Génesis, por favor, capítulo 1, versículo 16. ¿Sabe usted cuál fue uno de los propósitos por el cual Dios creó al ser humano? Escúcheme. Uno de los propósitos principales por el cual Dios creó al ser humano es porque Dios quería seres humanos administrando sus bienes. Génesis 1:26, mire lo que dice allí cuando crea a los primeros seres humanos. Génesis 1:26, estamos ahí, dice: entonces dijo Dios, y parece que estaba teniendo una plática con alguien. ¿Por qué? ¿Qué sigue? Hagamos. Está teniendo una plática con alguien Dios allí. ¿Quién es? La Trinidad. Y dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y luego dice: ¿y qué? Señoree. ¿Qué quiere decir esa palabra de señorear? ¿Ha oído usted el término mayordomo? Ahora, ¿el mayordomo es el dueño? No. Es el que administra los bienes de alguien más. Es el que está enfrente. Entonces, dice aquí, ¿verdad? Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios creó, varón y hembra los creó. Versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo, ¿qué, hermano? Fructificar y multiplicar, ¿y qué? Y sojuzgarla, y señorar en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. ¿Y qué dice? Y fue así. Versículo 31. Y vio Dios
todo lo que había hecho, y aquí que era que bueno en gran manera. Y fue la tarde a la mañana. Ahora, muchos de ustedes han escuchado quizás el versículo 28 de esta cita, donde dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificaos y multiplicaos. Y muchas veces, ¿verdad?, aunque no está fuera del concepto, lo aplicamos, ¿verdad?, dentro de la familia, ¿verdad?, de tener hijos. Pero vamos a verlo dentro del escenario que está allí. ¿De qué está hablando en ese momento Dios? Cuando está, ¿verdad?, pensando en la humanidad, en aquellos seres humanos, los primeros seres humanos que Él estaba haciendo. ¿En qué estaba pensando Él en ese momento cuando les dice, ¿verdad?, cuando les dice allí en el versículo, a 28, fructificaos y multiplicaos y llenad la tierra? Les estaba hablando del concepto, escúcheme, de saber ser unas personas que pueden cuidar y sabiamente administrar aquello que Dios les estaba dando en sus manos. ¿Qué es lo que Dios les estaba dando en sus manos? ¿Ah? Toda la creación que Él había hecho. Ese es el concepto que está allí, ¿verdad?, dentro de cual está ¿verdad?, versículo 28. Está hablando dentro del concepto de que los primeros seres humanos, ¿verdad?, Dios esperó que fueran uno, ¿verdad?, supieran desarrollar mayordomía. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Tuvieron éxito en ello? Tuvieron una parte. Por lo menos le pusieron los nombres a los animales. Pero ¿de veramente cuidaron de todo lo que Dios les dijo, verdad, que les encargó? ¿No? Conocemos la caída de ellos. Y nos preguntaríamos, y hay muchas preguntas sobre eso, bueno, ¿y por qué Dios entonces, si sabía, porque Dios sabe todo, si sabía que iban a fallar, ¿por qué puso ese árbol ahí? ¿O por qué no puso ángeles que cuidaran ese árbol para que ellos no se acercaran? Y ya vamos a llegar ahí. Y vamos a contestar quizás un poco esa pregunta esta noche. Para aquellos teólogos que buscan cosas profundas, ¿verdad?, cuando no les interesa lo básico de dónde van a pasar la eternidad. Pero escúchenme. ¿Cómo fue que cambió y no pudieron, ¿verdad?, hacer esa responsabilidad? Y dice que fueron sacados del Edén. Mayordomía es el cuidado y la sabia administración, ¿verdad?, de todos los recursos dados por Dios. Ahora, hay 4 áreas de nuestras vidas en las cuales nosotros tenemos que tener cuidado y sabia administración, por la cual vamos a dar cuenta a Dios de ello. Y escúcheme, son las 4 que vemos que no cuidamos de ello. Ahora, no voy a entrar a estas 4, ¿verdad?, porque vamos a entrar en la historia que leímos, ¿verdad?, cómo descuidaron estas 4. Pero, ¿cuáles son esas 4 áreas en las cuales usted y yo tenemos responsabilidad ante Dios de cuidar y sabiamente administrar, de la cual vamos a darle cuenta a Él? Primero, la área de nosotros mismos. Dios nos ha otorgado, escúcheme, mayordomía sobre nosotros. Usted y yo somos responsables ante Dios sobre nosotros mismos.
su vida. Y ya vamos a ver eso. Y hay varias razones del por qué Dios permite eso. ¿Hay alguien aquí que Dios le fuerza a hacer cosas en su vida? No. No, porque Dios nos ha otorgado, ¿verdad?, que cada uno de nosotros seamos administradores de nosotros mismos. El problema, escúcheme, es que no tenemos cuidado y no nos administramos sabiamente. Y ahí comenzamos mal. ¿Por qué fue que Adán y Eva no fueron buenos administradores? Escúcheme, porque no pudieron cuidarse ellos mismos primeramente. Ahora, ¿qué nos lleva a ser descuidados? Ya vamos a ver todo eso. Hay mucho que cubrir en esto, hermanos, pero solo tengo esta tarde para cubrirlo. Pero necesitamos entender que la primera área en la cual tenemos responsabilidad, ¿verdad?, ante Dios es sobre nosotros mismos. La palabra de Dios dice que cada uno de nosotros, especialmente el Hijo de Dios, se conduce de una manera o de otra. Y en Efesios, vamos a Efesios, por favor, capítulo 5. Efesios capítulo 5. Ahora encaje que todo esto es introducción, no es el mensaje todavía. Efesios capítulo 5, por favor. En Efesios capítulo 5, versículo 15, encontramos las primeras dos áreas que la palabra de Dios nos da, en las cuales nos ha dejado como mayordomos. La primera, dijimos, ¿cuál es? Nuestra vida. Nosotros vamos a darle a Dios cuenta de nosotros. Nos ha dejado como mayordomos de su vida. Lo que su vida es, mire, usted no va a poder ir un día a Dios, pero Señor, mira, ¿por qué yo estoy así? ¿Por qué yo, verdad, fui así? ¿Sabe lo que el Señor le va a decir? Esa fue tu responsabilidad. Tú fuiste así porque tú quisiste administrar tu vida así. Mire lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 15. ¿Estamos ahí, hermanos? Gracias, miren la palabra. Dice, mirad pues con qué, hermanos. Esa palabra diligencia es la misma palabra de sabia administración. Es la mismita palabra de sabia administración. Dice allí, mirad pues con diligencia. ¿Cómo qué? ¿Cómo andéis? Y no está hablando, ¿verdad?, de simplemente caminar, ¿verdad?, que va tomando pasos. No, está hablando de su comportamiento, está hablando de su vida completa, de cómo es usted en general, en todo aspecto de su vida. Miren lo que dice, ¿verdad? Allí dice, mirad pues con diligencia cómo andáis. Dice, no como qué, sino como qué, hermanos. O sea, pues no pierdas esa cita, porque vamos a leer el siguiente versículo, pero no se me adelante, o lo escuche. En nuestra vida propia, que es la primera área de administración que Dios nos ha dado como responsabilidad, la conducimos de una o de otra manera. Ahí nos da los dos términos. ¿Cuáles son? Como sabio o como qué? Como necio. Está un poco calladito esta noche. Como que, ay, Señor. Nos ponemos a ver nuestra vida ahorita y decimos, Señor, si yo estoy administrando mi vida y hay dos escenarios, pues, ¿cómo es mi vida ahorita? ¿Cómo debería de administrar el Hijo de Dios su vida, hermanos? Como sabio. ¿Cuál es la reflexión de la mayoría de los hijos de Dios hoy en día? Sus vidas. Como necios.
La primera área de responsabilidad que Dios da como a nosotros como mayordomos, voy a usar esa palabra. Está más fácil que mayordomía. Y ya la volví a decir mal. La primera área que Él nos establece, ¿verdad?, a nosotros como hijos de Él, mayordomos, es en el acto de nosotros mismos, ¿verdad? ¿Nos vamos a conducir como sabios o nos vamos a conducir como necios? Ahora, esto es importante porque de ahí determinan las otras tres áreas. La segunda área que el Señor nos da de responsabilidad en nuestras vidas es el versículo que sigue. ¿Cuál es allí? Dice, versículo 16. Aprovechando, ¿qué, hermanos? Porque los días, ¿qué, hermanos? Son malos. La segunda área de responsabilidad que Dios nos da como mayordomos es no solo ¿verdad?, el cuidado de nosotros mismos, de ser sabios, pero segundo, es de nuestro tiempo. Usted y yo tenemos la responsabilidad, ¿verdad? ¿Qué hacemos con nuestro tiempo? Cada día, ¿cuánto tiempo existe? 24 horas. ¿Y sabe lo que el Señor dice? Yo he puesto en tus manos 24 horas. Porque ¿qué dice la palabra de Dios? Dice que cada día tiene ¿qué? Su afán. La responsabilidad que Dios le ha dado a usted, escúcheme, es 24 horas, ¿verdad?, que es un día. Cada vez que usted despierta cada mañana, Dios le dice, ok. Y algunos, ¿verdad?, que nos levantamos a las 1 de la tarde, pues ya perdimos la mayoría de la responsabilidad del día. O algunos tienen el reloj movido, depende de dónde están, ¿verdad? Ay, no me acordaba de eso, hermano. Para el hermano Díaz, ¿verdad?, su reloj comienza de 1 de la mañana hasta la 1 de la mañana del siguiente día. Pero 24 horas cae. Ahora, ¿qué es 24 horas? Si lo vamos a hablar de una manera entendible, desde medianoche hasta medianoche, o las 11:59 de la noche. Dice, tú tienes responsabilidad que haces cada día con esas 24 horas. O tú vas a aprovechar esas 24 horas de una manera sabia o de una manera ¿qué? Necia. Qué interesante. ¿Se ha preguntado usted qué hace? Mire, yo le animo a haga un reto esta semana al regresar a sus casas, ¿verdad? Medite en la noche antes ya de irse a acostar, ¿verdad? Bueno, haga una lista de las cosas que hizo cada hora. Sabe que a veces es importante para saber ser administradores sabios de nuestras vidas. Le voy a decir cómo la mayoría del ser humano funciona. El tiempo se levanta y vamos a ver qué hago hoy y vamos a ver qué no hacemos hoy. No hay planificación. Pues hoy voy a hacer esto. No, mejor no, otro día. No, pues hoy hago aquello. No, hoy no. ¿Y cuánto tiempo perdemos? ¿Ha oído usted el término el tiempo es vida? Bueno, a aquellos que no están conscientes que hay vida después de aquí, dicen el tiempo es dinero. Pero no, el tiempo es vida. Porque esos 24 horas que ya pasaron ayer, ¿las podemos recuperar? No, se nos han ido de nuestro alcance. Somos responsables de acuerdo a la palabra de Dios,
¿verdad? Somos mayordomos, ahora hasta eso se me está perdiendo. Somos mayordomos de nosotros mismos, somos mayordomos de nuestro tiempo. ¿Qué hacemos con nuestro horario? Tercero, somos mayordomos de nuestras habilidades o talentos. Dios nos ha dado la responsabilidad de cómo invertimos nuestros talentos. Y cuarto, escúcheme, porque el tiempo se nos está yendo y hay que aprovechar el tiempo sabiamente. Cuarto, Dios nos ha dado la responsabilidad de saber administrar nuestras posesiones materiales y dinero. Esas son las 4 áreas de mayordomía. Ahora escúcheme, usted va a oír en la mayoría de las iglesias a la gente hablar, pero solo hablan de una área, del dinero. Mire, usted puede estar dando cantidades de dinero en la iglesia. Y déjeme acercarme para que escuchen bien, por si no escuchan. A este lado. Usted puede estar dando cantidades de dinero en la iglesia, pero si no está administrando las otras 3 áreas como debería, escúcheme, usted no es un buen mayordomo, de acuerdo a la palabra de Dios. Uy. Ahí pisé callos. Porque mire, hay gente que se ensalza, ay, pues yo soy buen administrador, miren, yo cuánto doy a la obra. Mayordomía, escúcheme, tiene que ver 4 áreas de tu vida. No solo es el hecho de dinero. Ahora, hay en otras iglesias que a los pastores lo único que les gusta hablar en cuanto a mayordomía es el dinero. Den. Nunca tocan las otras áreas de sus vidas, ¿verdad? Del tiempo, de sus talentos, sus habilidades que Dios les ha dado, sus dones. Pero Dios nos ha otorgado el ser mayordomos a nosotros como hijos de Él en estas 4 áreas. Su vida, su tiempo, sus talentos y sus posesiones materiales y el dinero. Mire, vamos a Proverbios capítulo 3, versículo 9, por favor. Y no se alegren que todavía estamos en la introducción. Proverbios capítulo 3. Tenía que repasar todo esto, hermanos, porque es verdad, si no, no vamos a encajar con mayordomía. Proverbios capítulo 3, por favor, versículo 9. La verdad, con solo lo que ya hemos visto, pudiéramos decir, ay Señor, ¿dónde me encuentro? Proverbios capítulo 3, versículo 9. ¿Estamos ahí? Proverbios 3, 9 dice, ¿cuál es esa primera palabra? Honra a Jehová con tus ¿qué? Bienes, esas habilidades, talentos. Y con las primicias, ¿qué es primicia? Lo primero de todo, ¿qué? ¿Cuántos? Todos. O sea, todas aquellas cosas que Dios ha bendecido en tu vida. ¿Qué incluye eso? Posesiones y dinero. Si usted ha leído el libro de Hechos, usted vio que los primeros cristianos vendían todas sus posesiones. ¿Y qué hacían con lo que vendían? O lo daban o lo traían ¿a dónde? A la iglesia. Para que la iglesia lo dara ¿a quién? No para que la iglesia se enriqueciera, no para que la iglesia tuviera una gran cuenta de banco, no, era para el uso de administrar las necesidades
de los pobres. En tiempos bíblicos, escúcheme, no había, no sé cómo le llaman aquí, allá en Los Ángeles, le llaman el Wilfredo, el welfare. No había ayuda del gobierno. ¿Sabe quién mendigaba las necesidades de los pobres? La iglesia. Hoy en día viene alguien, ¿verdad? Y una vez más, tenemos que ser sabios porque aquello que Dios nos da para invertir, ¿verdad? En los pobres, tenemos que ser sabios porque hay pobres, pero hay pobres sinvergüenzas también. Y se saben bien la cancioncita que van a tocar. Y saben bien la carita que necesitan que hacer. Gracias a Dios por aquellas personas que el Señor nos ha permitido ayudar y nos ha dado paz, ¿verdad? Y nos ha dado sabiduría, cómo invertimos y a veces cómo ayudamos. Pero mire, yo he oído gente, ¿verdad? Que no sabe, ¿verdad? Que, ¿verdad? Yo sirvo en una obra y lo mira. No, si necesitas, mira, ve a las iglesias. Y yo, sí, Chuy, tu cepillín. ¿Estamos entendiendo? Pero escúcheme. En la historia que leímos esta tarde, regresando a Lucas 15, podemos notar varias áreas importantes del por qué uno de los hijos no supo cuidar y actuar con sabiduría en la mayordomía de estas 4 áreas que reflejan, escúcheme, el común error de administración que la mayoría hacen en su vida. ¿Sabe lo que esa historia refleja? Refleja muchos de nosotros hoy en día, que no saben administrar todo aquello en lo cual tienen responsabilidad, las 4 áreas. No saben administrarse a ellos mismos, no saben administrar su tiempo, no saben administrar aquellas bendiciones que Dios le ha dado, y mucho menos no saben administrar sus bienes y sus dineros. Eso es lo que vemos en la historia de Lucas capítulo 15. Ahora, hay 4 cosas allí que vamos a ver que nos van a ayudar a entender, porque mientras más entendamos, ¿verdad?, en menos peligro somos de ser malos mayordomos de estas 4 áreas. ¿Y por qué es importante el cuidar estas 4 áreas? Porque si cuidamos, escúcheme, estas 4 áreas, ¿verdad?, definitivamente nuestra cosecha va a ser una cosecha de abundancia. ¿Cuáles son estas 4? Primero, hermanos, de alguna manera este joven, ¿verdad?, este hijo menor no realizó o se le había ¿verdad?, ido por alto que existe un orden importante en la mayordomía. Déjeme repetir eso. Número 1, necesitamos usted y yo entender que hay un orden importante en la área de mayordomía. ¿Cuál es ese orden? Vamos a regresar a Lucas 15, pero vamos a Salmo 24. Salmos 24, por favor. Versículo 1. Este es el primer principio que este hijo menor había sobrepasado por alto en su vida. Este es el principio por el cual llevó a Adán y a Eva, escúcheme, a fracasar en la mayordomía que Dios les otorgó en el Edén. ¿Cuál es?
Mire lo que dice Salmo 24:1. ¿Qué dice? ¿De quién? ¿Estamos ahí? ¿De quién? De Jehová. ¿Es qué, hermanos? Y su plenitud. El mundo. ¿Y qué? Y los que en él habitan. ¿Saben lo que ese versículo nos está dando a entender? Nos está dando un orden importante en nuestra área de mayordomía, y es el entendimiento, escúcheme, que existe un solo dueño absoluto, ¿verdad? De todo lo que tenemos y de todo lo que poseemos y de todo lo que somos, ¿verdad? Y lo único que usted y yo somos administradores de él. Déjeme repetir eso. Existe un solo dueño absoluto de todo. ¿Quién es ese dueño? ¿Yo? Ese es el problema. Nos volvemos, escúcheme, de administradores, de mayordomos, a dueños. Salmo 24 es claro y nos dice: de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él, ¿qué? Habitan. Pero ¿sabe cuál es el problema? Porque muchas veces vamos a fracasar en saber administrar esas 4 áreas importantes de acuerdo a como Dios espera que las administremos. El mismo problema que vemos en este hijo menor. ¿Qué es? Vamos ahí a Lucas 15. Mire, versículo 11. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor, aquí viene, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, ¿qué sigue? La parte de los bienes que quiere, hermano. ¡Ja! ¿Cuál es, al escuchar esas palabras, escúcheme, qué nos trae a pensar? ¿Cuál es la actitud de este hijo menor? De alguna manera, ¿verdad? En su idea de pensar, él creía que eso que su padre tenía, esos bienes, esa herencia, ¿era de qué? ¿Verdaderamente era de él? Ahora, conocemos la tradición y obvio cuando el padre moría, pues le entregaba. Pero escúcheme, ¿a quién comúnmente, según la tradición, le entregaba sus bienes? Al mayor. ¿Y quién era él? Pero va al padre y le dice: Padre, dame mis bienes. ¿Qué estaba haciendo? Se estaba poniendo en un escenario de dueño propio. Algo que en su manera de pensar era de él y le pertenecía a él. Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Esa palabra corresponde quiere decir que es mío. Y escúchenme, uno de los problemas comúnmente que nos va a llevar a no ser buenos mayordomos de esas 4 áreas en nuestras vidas cristianas, y no vamos a poder cosechar, ¿verdad?, en abundancia en nuestras vidas, va a ser esta misma pensar que este hijo menor tenía. Es el hecho de nosotros creernos absolutos dueños de nosotros mismos. ¿Cuántos hijos de Dios operan de esa manera? Con lo que ellos quieren para su vida, con su tiempo. No, pues el tiempo es mío. ¿Sabe por qué en sus vidas no es verdad? Dentro del tiempo que Dios les ha dado, escúcheme, no incluyen a Dios, no se interesan en las cosas de Dios, ¿verdad? No buscan de alguna manera invertir su tiempo, ¿verdad?,
en que sea, ¿verdad?, un patrón, ¿verdad?, hacia las cosas de Dios. Le voy a decir por qué. Porque se han adueñado de su tiempo. Lo que yo hago es mi tiempo, es mío. Mire, permítame decirle, todo lo que existe en esta vida, en este mundo, aún el tiempo, adivine a quién le pertenece. A Dios. Lo único que Él ha permitido, escúcheme, es que usted y yo seamos administradores de su tiempo. Pero le voy a decir cuándo comienza cuando comenzamos a usted y yo ser malos mayordomos de lo que Dios nos hace responsables, cuando comenzamos a creernos que es nuestro. Es mi vida. No es tuya, alguien te la ha prestado. Es mi tiempo. No es nuestro tiempo, es un tiempo que Él nos ha permitido. Ay, pues yo he logrado esto con mi esfuerzo. No, Él ha permitido que Dios, verdad, que tengas lo que tengas, ya sea material o dinero. Mire, esto es lo hermoso de nuestro Padre. Mire la historia ahí en Lucas 15. Mantenga ahí abierto porque vamos a estar viendo. Cuando viene este hijo, ¿verdad? Y se acerca a su padre y le dice, ¿verdad? Dame la parte de los bienes que me corresponde. ¿Qué hace el padre? Se lo dio. Ahora, eso nos ilustra algo hermoso, hermano. Mire, aunque Dios, ahora, pudo haberle dicho el padre, ¿y tú cuánto sabes que te voy a dar? ¿Y tú cómo sabes que te voy a dar? ¿Pudo haber dicho el padre eso? ¿Pudo haber rehusado el haberle dado lo que él pedía? Sí, pero ¿qué hace? Se lo dio, y hay un principio ahí muy importante en eso, hermano. Mire, aunque Dios es el dueño absoluto, ¿verdad?, de todo, Él no es un dictador. Aunque Él es el Dios, ¿verdad?, el dueño de todo absoluto, escúcheme, Él no es posesivo. Aunque Él es el dueño absoluto de todo, ¿verdad?, Él no, ¿verdad?, abusa de sus administradores. El padre pudo haber rehusado, decir, pues no te voy a dar nada, y es demás, vete. Pero ¿qué hace el padre? Se lo da. Y muchos dicen, ¿y por qué se lo dio? Porque no entendemos la historia que se está realizando ahí, la enseñanza que Dios quería dar. Y es esta, ¿verdad? Que Dios nos hace responsables, ¿verdad?, de estas 4 áreas. Y Él nos va a imponer en nosotros algo que no anhelamos hacer. ¿Sabe por qué puso ese árbol en el huerto de Edén, esos 2 árboles? Porque Él quería mostrar que no es un Dios que impone. Ellos tuvieron la decisión. Ellos determinaron qué hacer. Ellos fueron los administradores de su vida. Por eso estaban esos 2 árboles en el huerto de Edén. Porque escúcheme, aunque Dios es, ¿verdad?, el dueño absoluto, ¿verdad?, Él no es un dictador. Él no busca un pueblo que simplemente nos mantenga funcionando como robots. Que andemos como le dicen a los zombies. Que andemos y tiempo de la iglesia, aquí estamos, nos enteramos. Amén. No. Cada acción, ¿verdad?, como hijos de Dios, Él espera que nosotros por sí mismos las administremos. Que usted está aquí porque usted determinó invertir en esa área que Él le dio y ese tiempo que Él le dio para Él. ¿Estamos entendiendo?
La razón que el padre le da estos bienes, ¿verdad?, era por el hecho de que él quería mostrar, ¿verdad?, a su hijo de que, ¿verdad?, él no era un dictador, de que, ¿verdad?, él no era, aunque era el dueño, que él no iba a abusar de su administración, que él, ¿verdad?, no era posesivo. No. Dios nos cela como pueblo de él. Pero cada uno de nosotros determinamos, escúchenme, cómo conducimos esas 4 áreas de nuestras vidas. Él nos las da a nosotros. Es nuestra responsabilidad la administración de nuestra mayordomía. El joven refleja en su hablar de que de alguna manera, escúcheme, no solo era el administrador, sino ya era el dueño de algo que ni había sido otorgado a él todavía. ¿Y qué le dice? Dame mis bienes. Ese es el problema. Dios nos da y nos poseemos como dueños de lo que tenemos. De nuestra vida, de nuestro tiempo, de nuestras habilidades y de nuestras propiedades y dinero. Pues es mío. El Hijo de Dios tiene un concepto más diferente, ¿verdad?, en cuanto a la mayordomía cristiana. ¿Qué es? Todo ha sido dado por Él. Lo único que yo soy es administrador de lo que Él me ha dado. Como que cambia el concepto, ¿cierto? ¿Sabe? Hay tantas áreas que yo pudiera pasar en esto, pero lo que quiero que encajemos es importante que como administradores, como mayordomos de lo que Él nos ha dado, de estas 4 áreas de administración, para nosotros ejercerlos al mayor, escúcheme, necesitamos entender que no son propias, no son nuestras, son de Él. ¿Hay alguien aquí que pudiera decirme que el día de mañana va a estar con vida? ¿Sabe quién sí sabe? El dueño de nuestra vida. ¿Hay alguien aquí que pudiera planear todo su tiempo a la excelencia y sabe que lo va a poder cumplir como debe, que no va a tener ningún obstáculo? Pero ¿sabe quién sabe? El que es dueño del tiempo. ¿Estamos entendiendo? Y algunos, ¿verdad?, especialmente en el área de dinero, pues si es de Él, entonces ahí está, que Él tome lo que quiera. Y verdad, creo que si el hermano Eddie me contó esa ilustración, no sé, de alguien que decía, pues entonces ahí está, yo le voy a dar a Él, lo voy a tirar para arriba y lo que Él quiere que lo agarre y lo que caiga en el suelo es mío. Interesante. Mire, Dios nos dio otra manera mejor que tirarlo, y si cae o no cae, nos dio un lugar llamado la iglesia donde usted puede venir y poner lo que es de Él. Ahí si no está bueno el asunto. ¿Estamos entendiendo? Pero el primer problema del por qué no somos buenos administradores, ¿verdad?, de estas 4 áreas de nuestra vida, es porque, escúcheme, nos volvemos dueños de nosotros mismos. Es lo que vemos en esa historia. ¿Qué dice ese joven menor, ese hijo menor? Dame mis bienes. Segunda, necesitamos tener claridad de dónde nos encontramos. Primero, no somos los dueños. ¿Qué somos? Administradores. Hay un dueño a quien le vamos a dar cuenta. Y Él nos va a bendecir, depende de cómo administramos lo que Él nos dio. La mayor ganancia que vamos a obtener, buen hecho, siervo fiel. Pero, ¿cuál es la segunda cosa? Necesitamos tener claridad de dónde nos encontramos.
¿Qué estoy hablando con eso? Vamos a Santiago, por favor, y vamos a regresar a Lucas 15, pero vamos a Santiago, capítulo 4, para que entendamos un poco más. Santiago, capítulo 4, por favor, versículo 13. Santiago, capítulo 4, versículo 13. ¿Estamos ahí? Santiago 4:13. Mire lo que dice. ¿Estamos ahí, hermanos? No quiero comenzar hasta saber que estamos ahí. Es importante. Mire lo que dice Santiago 4:13. Esta es la manera de hablar de muchos quienes se han adueñado y verdad, no son administradores sino dueños. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, iremos y traficaremos. O sea, son transeros. ¿Y qué? Ganaremos. Cuando te vuelves, escúchame, qué interesante, cuando te vuelves, y no estaba eso en mis notas, pero cuando te vuelves dueño de tu propia vida, te vuelves transero. Ahí está, hermanos. ¿Alguien quiere decirme qué quiere decir traficaremos? Alguien que hace fuera de lo legítimo, lo incorrecto. Cuando alguien se vuelve, escúcheme, dueño de su propia vida, le voy a decir cómo comienza a operar y administrar todo aquello que ha sido dado a él. Comienza comienza a administrarlo de una manera inapropiada. Se vuelve un traficante. Ay, ya me van a escuchar eso. Se vuelven alguien que comienza de una manera a querer, ¿verdad?, operar con mañas, escúcheme, con un propósito. ¿Cuál es? Ahí dice. Ganaremos su propia ganancia. Su propia ganancia. ¡Ja! ¿Ha visto usted gente de esa manera? Se vuelven transeros porque lo único que buscan es su beneficio, su ganancia. Es interesante. Versículo 14. Cuando no sabéis lo que ¿qué? ¿Sabe lo que eso está diciendo? Tú no eres dueño del mañana. Es más, tú no sabes si va a llegar el mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Aquí va. Aquel que se cree dueño de su propia vida y la administra a su antojo y como él quiere, ¿verdad? Creyendo que él es el dueño de sí mismo, dice, porque ¿qué es la vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se ¿qué? Desvanece. Es interesante, pero aquel que se adueña de su vida, escúcheme, no tiene claridad de su vida. Se adueña hasta de su propia vida. Hablando, creyendo de que, ¿verdad?, va a planificar y va a seguir triunfando y estando vivo, ¿verdad?, por eternidad. Llega a de una manera a pensar en su manera de actuar que va a ser eterno por él mismo. Y le dice él, mira, no sabes que vuestra vida, dice, es como una neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego ¿qué? Se desvanece. En lugar de lo cual deberías de decir que si el Señor quiere, ¿qué, hermano? Viviremos y haremos esto o aquello.
¿Ve la diferencia de alguien que sabe que no es el dueño de su vida? Si Él quiere. Vamos a 1 de Timoteo, capítulo 6, por favor. Vemos que no hay claridad de su vida. Cree que es inmortal. Inmortal es que no va a morir, ¿cierto? Que va a ser eterno aquí donde Él se encuentra. Bueno, déjeme decirle, aquí vamos de pasada. No somos eternos. 1 de Timoteo, por favor, capítulo 6. 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 7. Wow, hermanos, qué hermosa es la palabra de Dios. Tantas cosas que a veces se nos va por alto. Estamos ahí en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 7. Mire, cuando gente que es dueña de su propia vida lee esto, mire, casi le da un ataque bauticostal. Estamos ahí, dice, versículo 7, porque nada hemos que a este mundo, y sin duda, en otras palabras, aquellos que se están creando una manera de, yo me voy a llevar conmigo todo, y sin duda, nada que, pobrecito aquellos que se dueñan de su vida, creen que, ¿verdad? Y mire, estaba pensando ahorita con esto, ¿verdad? Yo no creo que hay una compañía que les ha hecho la mentira y mire, hemos encontrado la manera que cuando usted se muera se pueda llevar todo con usted. Deberíamos de comenzar, yo creo que nos haríamos millonarios. Tenemos una manera, una cápsula que lo vamos a poner todo y le va a seguir, ¿verdad? Y le vamos a poner una identificación para que le siga a usted. Y mire, ahí lo guardamos y ya que se muere el cliente lo vendemos. ¿Cierto? Qué raro que no sale. Bueno, no creo que haya algo así, pero a lo mejor sí, ¿verdad? Pero obvio, hay gente que piensa así, porque si la palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que venimos sin nada y sin nada nos iremos. O sea, como llegamos, partiremos. Ni la ropa bonita que nos ponen cuando alguien que nos ponen, yo todavía no he pasado ahí, ¿verdad? Pero ni la ropa bonita que les ponen, ¿verdad?, a las personas cuando ya mueren, ¿verdad? Y cuando los entierran, ¿dónde queda todo eso? Ni el pellejo queda. Se deshace todo. Escuchen. Pero aquel que es posesivo como dueño de lo que Dios nos ha dado que administremos, tiene una claridad equivocada, pensando que es eternal en verdad, etapa de vida. Pero segundo, que es la idea que todo lo que pueda acumular va a existir por la eternidad. Y no es cierto. Mire, la mayoría de las cosas que existen, sus hijos lo tiran al usted fallecer, o lo venden o se deshacen. Y algunos están esperando que alguien se muera para que les deje la herencia. Yo le dije a mis hijos, yo les voy a dar una gran herencia, una cantidad de miles. Hay quien los quiera, es de más, el que quiera el más grande que se lo lleve. Pero estamos entendiendo, hermano. Mire, usted y yo estamos ahorita en un lugar pasajero, un lugar temporal, ¿verdad? Nos encontramos dentro de un lapso de tiempo que Él ha determinado, el que estemos aquí. Esta no es nuestra eternidad. Yo me pregunto, ¿qué van a hacer todos aquellos hijos de Dios que, ¿verdad?, de alguna manera, ¿verdad?, son hijos de Dios, pero nunca, ¿verdad?, se interesaron hacia las cosas de Dios? ¿Qué van a hacer en la eternidad? ¿Dónde van a encajar? Espero que por lo menos tengan la seguridad a dónde van.
Pero mire, yo no puedo determinar. Ahora sus acciones me pueden decir que a lo mejor no son hijos de Dios, porque pues si no se interesan en las cosas de Dios, ¿qué van a hacer en la eternidad? Yo no entiendo un hijo de Dios anclado en esta vida como que aquí es donde va a vivir por la eternidad para siempre, y que todo lo que va a poseer aquí siempre va a existir en su vida. En el momento que muera, ya no es de él. No importa cuánta verdad tenga. En el momento que Dios determina, porque dice que está determinado, ¿por quién? Por el dueño de la vida. Que nuestro corazón se pare. Ahí termina siendo suyo todo aquello por lo cual usted se ha adueñado. Pero escúcheme, esta era la actitud de este hijo. Miren, ¿qué hace con los bienes que, Dios, que su papá le da? Vamos ahí, regresemos a Lucas 15, por favor, versículo 13. Lucas 15, versículo. Estamos ahí, no muchos días después. O sea, más tardó el papá en darle los bienes que ella tener su calendario. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor, ¿qué hace? Se va lejos a una provincia apartada. Y eso es, mire, Dios comienza a bendecir a sus hijos, y ese es el patrón que comenzamos a ver. Nomás Dios comienza a bendecirlos con un buen trabajo, con un carrito, con una estabilidad de entrada de dinero, ¿verdad? Con ciertas cosas, ¡push!, se va. Adueñarse de su propia vida, de su propio tiempo, de sus propias, ¿verdad?, habilidades y de sus propias dinero y propiedad. Es el mismo escenario. Pero sigamos. Se fue lejos a una provincia apartada, y allí, ¿qué dice? Desperdició. ¿Sabe por qué desperdició? Porque él pensó que nunca se le iba a agotar. Él pensó que nunca se le iba a terminar todos sus bienes. Él pensó que allí iba a habitar en abundancia para siempre. Pero mire, qué despertar. Y allí desperdició sus bienes viviendo, ¿qué, hermanos? ¿No ese es el escenario? ¿Sabe lo que eso nos implica? Que era un hijo que no tenía buena administración. Pero mire, 14, y cuando todo lo hubo, ¿qué? Vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Pero ¿qué? Nadie le daba. ¿Sabe cuándo comúnmente el Hijo de Dios despierta y entiende que ha administrado neciamente todas las cosas que Dios le ha dado? Escuchen, cuando se encuentra en ese lugar en su vida donde ha malgastado todo, y toda su vida representa un continuo fracaso. Y para este tiempo, escúchame, todo el potencial que Dios tenía, ¿verdad?, en planes para ese hijo de administración, ¿verdad?, con estas 4 áreas, ya una gran cantidad de ella ha sido dañada. Su vida ya viene con historial, con daños, a veces con traumas. Perdiendo sus bienes, acabado sin nada, mucho más pobre de lo que llegaron. ¿Estamos conectando la historia, hermanos?
Esta historia tiene que ver con la importancia de saber administrar todo lo que el Señor nos da, porque nosotros únicamente, escúcheme, somos administradores. Pero escúcheme, cuando nos volvemos posesivos y dueños de lo que Dios nos ha dado que administremos, perdemos la claridad de esta vida. Y creemos no solo que somos dueños, pero comenzamos a creer que tenemos control de la propia vida. Y déjeme decirle, no es cierto. ¿Qué haría diferente usted si usted supiera que solo tiene un mes de vida? ¿O haría lo que está haciendo cada día? Yo creo que muchos, escuchen, hay muchas cosas que cambiarían. Yo le voy a decir, pensaríamos en dejar a nuestra familia y pensaríamos en establecer aquellas cosas importantes que valen en la eternidad. Y prepararnos para nuestra partida. Pero ¿sabe cómo la mayoría de los hijos de Dios se encuentran administrando estas 4 áreas que hemos hablado esta noche? Le voy a decir cómo. Como que nunca van a dejar la tierra. ¿Qué despertar el que van a llevar si el Señor viniera esta noche? Que ese no sea usted y yo, hermanos. Tercero, hay una instrucción muy importante que el dueño dio a sus administradores. Una. ¿Cuál es? Vamos a Proverbios capítulo 3, por favor, de nuevo. Proverbios capítulo 3, versículo 9. Proverbios capítulo 3, versículo 9. ¿Estamos ahí, hermanos? Esta es la única, al Dios hacernos mayordomos de estas 4 áreas, hay una cosa que solo Él pidió, como dueño de nuestra responsabilidad. ¿Cuál es? ¿Qué dice Proverbios 3:9, esa primera palabra? Honra a Jehová, ¿con qué? ¿Y con las qué? De todos tus frutos. Y Él dice, tú sigues esta instrucción, ¿cuál va a ser el resultado? Y serán, ¿qué, hermano? ¿Con qué? Y tus lagares rebosarán de mosto. Y serán llenos tus graneros, dice, con abundancia. ¿Sabe cuál es el resultado de alguien que sí desarrolla la mayordomía bíblica? Es que va a haber abundancia, va a haber resultados de abundancia, porque ha sabido ser buen administrador. ¿Cuál es la instrucción? Honra a Jehová. ¿Qué quiere? Dice, con tus bienes y con las primicias. ¿Qué quiere decir primicias? Y dice ahí de ciertas cosas, o dice del dinero, de todos tus frutos. Frutos allí es una identidad de todo aquello que Dios ha dado en tu vida. ¿Cuáles son esas cosas que Dios ha dado en nuestras vidas? Esas 4 cosas que les dije. Dice, tu vida, lo primero me pertenece a mí. Tu tiempo, lo primero me pertenece a mí. Tus habilidades deben de primeramente ser mías. Tus posesiones y dinero debe ser hacia mí. ¿Puede alguien que se ha adueñado de sí mismo, de su vida, hacer eso?
¿Qué quiere decir la palabra honrar? No está hablando de, ¿verdad? No, honrar allí es una, escúcheme, acción de agradecimiento a través de nuestra mayordomía. Lo que dice Dios es, hey, tú vas a mostrar hacia mí una acción de agradecimiento por las áreas que yo he dejado que tú administres en tu vida. Dice, ¿cómo? Siendo yo primero en esas 4 áreas. Siendo yo primero en ti. Siendo yo primero en tu tiempo. Siendo yo primero en tus habilidades. Siendo yo primero en todo lo que tú posees de bienes. Escúcheme. Ese es el mayordomo que va a recibir en abundancia de parte de Dios. Ese es el mayordomo que de veramente va a tener la abundancia, escúcheme, correcta, y no la abundancia a través de mañas o tranzas. Honra a Dios, dice. Ese es la única establecimiento que Dios dio a todos aquellos que Él ha dado su administración. ¿Nos pide Dios mucho? No. Él nos da la libertad de administrar como nosotros anhelemos, escúcheme. Pero solo hay una instrucción en esa administración. Lo primero es para quién. Para Él. Ahora, ¿está en su derecho de Él pedirnos eso? ¿Por qué? Porque es el dueño. Mire, qué misericordioso es el que no nos pide más que solo lo primero. La primicia. No nos está pidiendo mediodía. ¿Qué si el Señor nos pidiera mediodía de nuestro tiempo? 12 horas. No, si 2, 3 horas ya estamos quejándonos. Bueno, ¿cuál es la primicia de 24 horas? 24 horas dividido, vamos a ver, en 4 partes, ¿qué sería? No, 24, no, en 4 partes. 8 por 4. Son 32. Ya le agregó horas. El día tiene 24 horas. ¿Como qué? 7 por ahí y medio. Porque 7 por 4 no, son 28, ya me pasé. 6. 6 por 4. Ahí estamos. ¿Qué es la primicia? Es buscar de una manera que cada día yo voy a buscar qué voy a hacer para Dios por 6 horas. Eso incluye venir a la iglesia. Eso incluye mi tiempo a solas con Él. Eso incluye orar. Pudiera decir usted que usted invierte, y esta es una ilustración de primicias, en un área. ¿Cuánto invertimos diariamente hacia Dios, de veramente? ¿Pudiera decir usted que invierte 6 horas? Hay mucha gente que el único tiempo que invierte hacia Dios es el día domingo, la hora o 2 horas que está en el servicio. No más. ¿De veramente están honrando a Dios? El honrar a Dios va fuera de estas paredes. Esta es una parte de lo que Él nos pide, pero no es todo. Las primicias, ¿ha oído usted? De ahí viene el término del dinero, el diezmo, el 10%. Ahora, decimos el 10% porque en el Antiguo Testamento le pidió a su pueblo, ¿verdad?, el 10%. Ahora, nosotros no operamos bajo la ley, o no estamos bajo esa ordenanza. Pero escúcheme, estamos bajo una ordenanza mayor. ¿Cuál es? La gracia. La gracia no tiene límite. Pero Dios mío,
Yo a veces me atrevo a decir que ni el 10% queremos darle al Señor. No estamos ni en la ley, mucho menos bajo la gracia. ¿Estamos entendiendo? ¿Qué de nosotros mismos, nuestra vida? ¿Cuánta de nuestra vida refleja a Él? En porcentaje. Si dividimos nuestra vida en 4, digamos, ¿cuánto sería? 4 dividido en qué? En 100%, sería ¿qué? 25% de su vida representa a Dios en su vida. ¿Y cómo dividimos eso? Nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, las cosas que hacemos, dónde andamos. Ay, me tengo que sentar a pensar en todo eso. Si queremos ser buenos administradores, lo que escuchamos. Por lo menos pudiera decir usted que el 25% que usted escucha son cosas hacia relación a su Dios. Ahora, estoy hablando es lo mínimo si queremos honrarle. Porque una vez más, ¿quién es el dueño de todo lo que tenemos? Dios. Dice, ay, y tanto así tengo que darle. Mire, ese es un reflejo que usted se ha adueñado de algo que no es suyo. Es como ese niño, mío, mío, y no es cierto, no es de él. Y no lo quiere soltar. ¿Estamos entendiendo, hermano? Eso es lo que esa historia en Lucas 15 relata. Relata mucho de lo que hoy en día la manera de los hijos de Dios administran sus vidas. Ahora escúcheme, en un escenario así, déjeme decirle, ¿cree usted que ese hijo de veramente retoñó cuando regresa a su padre? ¿Retoñó y pudo cosechar en abundancia? No. Nada. ¿Usted cree que su padre le dijo, buen hecho, siervo y fiel? Se quedó sin herencia. Ahora, allí vemos la gracia y la misericordia de nuestro Padre. Por eso es que la salvación no se pierde. Lo recibió su papá de regreso, hizo una celebración. Y ese día, miren, pudiéramos seguir ahí, pero vamos a parar. El hijo mayor representa a todos aquellos del judaísmo que, ay, no hizo nada allá en la tierra y todavía lo vas a dejar entrar. Qué bueno que esa es decisión del padre y no del hijo. Se molestó el hijo mayor cuando dijeron, yo he estado aquí, yo hice esto, yo hice aquello y por mí no ha hecho nada. Y el padre tuvo que decirle, mira, no seas tontito, todo lo que está aquí es tuyo, él ya no tiene nada. Lo único que tiene es la existencia de ser parte de esta familia. ¿Esa es la manera que yo quiero llegar al cielo, hermanos, un día ante la presencia de mi Padre? No. Yo quiero llegar, y si es posible, porque he hecho lo que Él me ha pedido correctamente, poder de alguna manera decir, Señor, lo hice por ti. Yo sabía que todo era tuyo, Señor. Simplemente administré lo que tú me permitiste. Qué diferente concepto, ¿cierto? Escúcheme, hoy en día ya no se mira eso en la iglesia. Se está perdiendo eso en los hijos de Dios. Se han adueñado hasta de sus propios talentos. Dios les da ciertas habilidades y miren, se ponen los moños. Hoy no, hoy sí. Se quieren exhibir de una manera, ¿verdad? Que ellos se creen los propios dueños de sus habilidades. No caigamos en ese error, hermanos. Seamos buenos cristianos en el área de mayordomía. ¿Lo dije bien? A ver, hermano Eddie. Mayordomía. Seamos buenos cristianos
en esa área. Amén. Yo no fuera buen dueño de mi vida, porque no sé ni decir mayor autonomía. Pero puedo ser buen administrador porque la vida no es mía, es de Él. Dice que fuimos comprados por un precio, y un precio de sangre. Espero que estas lecciones en cuanto a la cosecha hayan sido de bendición para su vida. No sé si las había compartido algún tiempo aquí, yo creo que no. Pero yo creo que Dios quería que compartiéramos en este tiempo sobre la mayordomía cristiana. Mi esposa está gozando. Stewardship. Vamos a orar.